En este vídeo os voy a explicar el siguiente punto de la unidad que trata sobre las mutaciones. Las mutaciones son alteraciones en el material genético. Normalmente suelen tener consecuencias, pero no todas son negativas. Principalmente, las mutaciones se deben a errores durante la replicación del ADN, debido a que, aunque la ADN polimerasa tiene su propio sistema de corrección, a veces se equivoca. Otras mutaciones se deben principalmente a repartos erróneos durante la división del núcleo de la célula y por tanto a un mal reparto de los cromosomas. Las mutaciones se pueden clasificar de muchas formas. Las vamos a ver. Pueden ser o mutaciones que se formen o que se originen de forma natural o espontánea y que son las que se producen en condiciones normales de crecimiento y en el ambiente y que son las que representan la base de la evolución. La variabilidad genética que hace posible la evolución de las especies por selección natural, recordad, se incrementa gracias a las mutaciones. Pues bien, no solo hay mutaciones naturales o que se producen de forma espontánea, sino que también tenemos mutaciones artificiales o inducidas, y son aquellas que están provocadas artificialmente por un agente externo, que se conoce con el nombre de agente mutágeno. Tenemos varios tipos de agentes mutágenos. Los primeros, los agentes físicos, que pueden ser o radiaciones ionizantes como rayos X o rayos UVA, ultrasonido, temperatura, una centrifugación de una célula de forma masiva. Otros agentes que pueden ser de origen químico, como por ejemplo alcaloides, carcinógenos, drogas, la nicotina. Y por último, agentes biológicos como determinados seres vivos. Todos estos, ¿vale?, pueden originar mutaciones de origen artificial. Como he dicho anteriormente, no todas las mutaciones son perjudiciales. Existen mutaciones que son compatibles con la vida. Por ejemplo, determinadas enfermedades como la anemia falciforme, el albinismo, enfermedades metabólicas como la lactosemia o la fenilcetonuria, pues son mutaciones originadas por determinados agentes mutágenos, pero que no impide que el ser vivo pueda seguir viviendo. Otras mutaciones pues, pueden originar cáncer, o por ejemplo la sobreexposición a los rayos UVA o a los rayos X. Recordad, por ejemplo, que Marie Curie murió por sobreexposición, al igual que Rosalind Franklin, o determinados cánceres, como los cánceres de piel, son provocados por los rayos UVA. Bien, las mutaciones no solo se clasifican en función de si se producen de forma espontánea o artificial, sino que también se pueden clasificar en función del efecto que provoquen sobre el individuo, como os he comentado anteriormente. Las mutaciones pueden ser perjudiciales porque confieran una desventaja a la supervivencia del individuo, como por ejemplo en este caso ahí tenía una mutación de una pérdida de las alas en la mosca de la fruta. También pueden ser beneficiosas porque aumentan la probabilidad de supervivencia, o pueden ser neutras, ni benefician ni perjudican, y pueden ser compatibles con la vida. Por ejemplo, el albinismo. Las mutaciones también se pueden clasificar según el tipo de células a las que afectan. Pueden ser mutaciones somáticas, que son aquellas que se originan en las células somáticas. Normalmente no suelen originar unos defectos muy graves y no se heredan. Y podemos tener mutaciones germinales, que son aquellas que afectan a los gametos y por tanto sí son heredables. Y aquí tenéis un ejemplo
de un gato, por ejemplo, con la mutación de las orejas curvadas y no puntiagudas. Más clasificaciones de las mutaciones. Según la extensión del material genético al cual afecta. En este caso, tendremos 3 tipos de mutaciones: las genómicas, las génicas y las cromosómicas o numéricas. Las mutaciones genómicas son aquellas que producen una variación en el número de cromosomas de la especie. Pueden afectar o bien a todos los cromosomas, y si afectan a todos los cromosomas podemos tener 2 tipos: las poliploidías, que son aquellas mutaciones que originan más de 2 juegos de cromosomas. Recordad que nuestras células humanas son diploides. Una poliploidía, en nuestro caso, podría causar la muerte, aunque se han visto individuos con más de 2 juegos de cromosomas con vida. Las poliploidías suelen ser más normales en los vegetales. Por ejemplo, tenemos el caso de los trigos, que son hexaploides, ¿vale? Aquí los tenéis. Tendrían en lugar de 2 genes, 6 genes, es decir, 6 juegos de cromosomas. Otras poliploidías, pues las tetraploidías, que tienen 4 juegos de cromosomas, o las triploidías, que tendrían 3 juegos de cromosomas. En nuestro caso, una triploidía serían, pues, si la diploidía son 46 cromosomas, suma 23 más. Luego, podemos tener el caso de las haploidías, en los que el número de cromosomas coincide con el de los gametos, es decir, que solo hay un juego cromosómico. En nuestro caso, que nuestras células todas tuvieran 23 cromosomas. Luego, si las mutaciones afectan a un par de cromosomas, ¿vale? Recordad que los cariotipos se dividen en parejas de cromosomas homólogos. Si la mutación solo afecta a uno de los pares, podemos hablar de que o falta esa pareja, y hablaríamos de nulisomía, que falte uno de los miembros de la pareja, y hablaríamos de monosomía, o que aparezca un tercer gen más en una de las parejas, y hablaríamos de trisomía, como es el caso del síndrome de Down, que tiene una trisomía en el par 21. Pero en actividades pasadas habéis visto cariotipos con monosomías en los cromosomas 9 o en los cromosomas 5, o incluso otras trisomías en los cromosomas sexuales o en el par 18, que dan lugar a determinados tipos de enfermedades que las habéis estudiado en los trabajos que habéis realizado. Lo repito, según la extensión del material genético, tenemos 3 tipos de mutaciones: las genómicas, que afectan al número de cromosomas, las cromosómicas o estructurales, que afectan al cromosoma, que las vamos a ver luego, y las génicas, que afectan solo a una parte de un determinado gen. Dentro de la genómica tenemos o bien que afecte a todos los cromosomas, a todo el conjunto, porque haya más de 2 juegos, y hablaríamos de poliploidías, que podrían ser, por ejemplo, triploidías, tetraploidías o hexaploidías, como ocurre con el trigo, 6 juegos de cromosomas. Haploidías, en las que solo habría un juego de cromosomas, como ocurre con los gametos, o mutaciones que afecten a los pares de cromosomas, que son las más famosas, como las trisomías, que haya un cromosoma de más, aquí tenéis el caso del síndrome de Down; monosomía, que falte un cromosoma de la pareja, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estoy señalando el 7, que falte uno de los 2, eso sería una monosomía; o que falten los 2, y hablaríamos de nulisomía. Pasamos ahora a ver las mutaciones cromosómicas, o también llamadas estructurales. ¿Por qué? Porque originan cambios en la estructura de los cromosomas. Pueden ser de varios tipos. Se llaman de elección,
que es aquella mutación en la que se pierde un fragmento del cromosoma. Como veis aquí, se pierde esta parte y se une esto con esto. Delección. Duplicación, en la que se duplica un fragmento del cromosoma. Tenemos este fragmento que se duplica. Una inversión, en la que hay un cambio de orden en la secuencia de los genes. Si tenemos, por ejemplo, el gen EFG, la inversión, la mutación, lo que hace es que se cambie el orden de los genes. Y por último, la translocación, que lo que hace es cambiar la posición de un fragmento entero. ¿De acuerdo? Bien dentro de un mismo cromosoma o dentro de una pareja. ¿Vale? La translocación puede ser en el mismo cromosoma o con una pareja. ¿Vale? Y un cambio de posición de un fragmento. Se va un fragmento del cromosoma se va a otro cromosoma o a otra parte del cromosoma. ¿De acuerdo? ¿Esto puede originar la muerte de los seres vivos a los que afecte? Pues depende, repito, puede haber mutaciones perjudiciales, beneficiosas o neutras. Normalmente un cambio brusco de este tipo sí puede originar una letalidad, una muerte. Ya veremos que existen cambios incluso puntuales en un nucleótido que originan proteínas diferentes que pueden causar una enfermedad muy importante, como puede ser, en este caso lo veremos ahora, pues la anemia falciforme. Repito, las cromosómicas ocasionan cambios en la estructura de los cromosomas, ¿vale? A los fragmentos de los cromosomas. Y son de 4 tipos. La delección, se pierde un fragmento. La duplicación, se duplica un fragmento del cromosoma. La inversión, se cambia el orden de los genes. Y la translocación, un fragmento entero va a otra parte del cromosoma o a otro cromosoma. Y por último, tenemos las mutaciones génicas, las que provocan cambios en la secuencia de nucleótidos de un gen. Por ejemplo, aquí tenéis, porque por un determinado agente mutágeno físico o químico, se cambia una citosina que siempre va unida a una guanina, se cambia, por ejemplo, por una adenina, ¿vale? Pues este simple cambio, esta cosa tan puntual, de hecho a estas mutaciones se las conoce también como mutaciones puntuales, lo que ocurre, la consecuencia de esto es que al cambiar el ARN mensajero, cambia también la proteína y al cambiar la proteína puede originar una enfermedad, como es el caso, por ejemplo, de la anemia falciforme, ¿vale? Que lo que hace es cambiar la estructura del glóbulo rojo y por tanto no cumple la función del glóbulo rojo, o por ejemplo el albinismo, que es otro caso. Y con esto acabamos la parte de las mutaciones, recordando que las mutaciones son la base de la evolución, pero que existen mutaciones compatibles con la vida, otras mutaciones que originan cánceres, otras mutaciones que son letales, otras mutaciones que no causan ni beneficios ni perjuicios y que en función de la parte a lo que afecte puede originar unas enfermedades u otras.